Hola, somos José y Mónica y junto a nuestros dos pequeños peluditos estamos recorriendo el mundo en nuestra furgoneta camper. En el episodio de hoy llegamos a la zona de las barcazas de la carretera austral y hacemos un desvío por una ruta costera hasta llegar a nuestra última barcaza en la carretera austral. Acompáñanos en una aventura más de otras formas de vida. Pichicolo. ¿Por la de aquí? Que nos quedemos en tierra, pero claramente hay poca gente que conoce esta barcaza. ¿Vamos solos? Vamos 5 aquí y la mitad sale en Ayacara, así que... Es la mitad del camino. Vamos a desayunar, por favor. Cuando encuentras un enchufe y llevas 5 días sin sol. ¿Quieres enchufar algo más? ¿Quieres enchufar algo más? Estoy trabajando, señor. Perdone. El despliegue. Pobre cargadorcito. Lo está dando todo. Hora de la comida. Y llevamos ¿cuántas horas en el barco? ¿3 o 4? 3 o 4. Hemos podido cargar cosas, hemos podido adelantar el trabajo. Esto se está empañando de tanta humedad que hay aquí dentro. ¿Por qué no damos aún así el ventilador? Pero estamos cargando nuestros paneles y estamos cargando las baterías con los paneles y ya tenemos 25%. Estamos como a la mitad de camino entre Ayacara y Pichicolo, y de Pichicolo iremos a Hornopirén, ¿no? Sí. Y ahí hay gasolina, que a veces tenemos que echar gasolina también. Parece que estamos en una sauna, esto se empaña mucho. ¡Que aproveche! Llegamos a Pichicolo. 5 horas después estamos en Pichicolo, una travesía tranquila. Lo que más choca de todo esto es la cantidad de cultivos de piscicultura que hay en todo este trayecto. Se ven las montañas verdes, pristinas, casi sin nada, una casa aquí, una casa ahí, pero hay una cantidad de boyas, flotadores, por lo que nos ha contado un señor aquí del barco, de gambas, que ahora todo se cultiva y nada se pesca, pero qué feo, muy feo. Pero hemos visto unos leones marinos, ¿eh? Y muchas aves rapaces, y hay ahí muchas gaviotas. Y ahí están los choros, que él me ha dicho que son gambas, pero claramente no son gambas, serán mejillones o algo, ¿no? Claro, parece. Ya cosechados, ahí lavando. Producción industrial de mejillón. El camión, ¿cómo coño sale por ahí? Es que hay unas rampas que se adaptan, sale hacia la derecha tú, ¿eh? Bienvenidos a Pichicolo. El camahueto que nos ha traído hasta aquí. Adiós. Y el señor Erwin, muy majo.
Solo para resumir aquí del cruce, la naviera se llama Transportes Puelche. Hay una otra que es la Somarco, que es mucho más cara. Esto lo podéis ver en nuestra página web. Y gracias a los chicos de Nomad Expedition, porque ellos nos han llamado la atención de que existía esta opción mucho más barata. A juntar a eso, nosotros hemos pagado aún menos que ellos, siendo que nuestra furgo es igual que la suya. Porque hemos pagado 35.000 pesos chilenos, porque a ellos les han cobrado por metro lineal y a nosotros nos han cobrado lo que cobran por una furgoneta. No sé por qué, tampoco hemos querido preguntar. Tampoco nadie nos ha dado ninguna factura ni ningún recibo, así que es lo que hay. 5 horas de cruce, mar tranquilo, hemos cargado nuestros paneles en alta mar. Ahora nos vamos a Hornopiret. Moni reventando con la furgo. Seguimos la carretera austral y ya nos queda muy poquito. We need gas. Estamos en Hornopiret. Programa de la mañana. Nos hemos despertado delante del mar, en la bahía en un humedal, que no recuerdo el nombre ahora, y hemos dormido regular al sonido del transbordador de la Somarco que pita, vaya Dios a saber por qué. Pita muy fuerte. Estamos yendo dirección la cascada del Río Blanco. Eso es. Y el sol ha decidido salir para nosotros Un poquito. un poquito. Así que hay que aprovecharlo, que esto en la austral Es una raridad. tan raro. Hemos cruzado ayer unos señores de Brasil que vienen desde Santiago de Chile con nubes, siempre nubes. Pues al final no vamos a la cascada del Río Blanco. Va a decir que no. Os lo podemos enseñar, porque aquí estamos. Qué pena de verdad. Puente del Río Blanco. Por ahí una cascada preciosa. Y este es el Río Blanco. Es que para entrar tenemos que pasar en propiedad privada y esto se encuentra dentro del Parque Nacional, ¿no? De Hornopiret, un cacho solo, un cacho. Y por eso no se puede entrar con el perro. Hay las dichosas puertas. Aquí todo es propiedad privada. Maravilla. No nos importaba, íbamos a pagar. Pero si no nos dejan entrar con Nacho, no entramos. Nos vamos a caminar por otro lado. Nacho, vamos a la playa. Nacho, ¿qué opinas de esto? Vamos a ver el Pacífico. Volcán Hornopiret. Bueno, el destino siempre da sus vueltas y la verdad es que yendo hacia la playa no hay por dónde salir a caminar con este señor. Hemos venido al lago Cabrera, donde se supone que no podemos entrar porque se supone que pasaríamos en un punto de control. Nacho, tranquilo. Pero estamos en una zona que marca ya como que es camino peatonal y aquí estamos. Ahí delante hay un aparcamiento en teoría. Ha ido Moni a mirar y Nacho está muy nervioso. Ahí viene Moni diciendo que no se puede. ¿No? No hay nada. ¿No hay aparcamiento? No. ¿Será eso de ahí atrás? No, No lo porque sé. eso está antes de la señal. No sé, ahí pone fin del río. Ahí. Y no hay nada, es un camino. ¿Eh? Vale. Ahí, para. Que ahora venimos, chiqui. Cuídanos la casa. ¿Qué te emociona tanto? Es No la estoy belleza emocionada. natural, el verde. No estoy nada emocionada. ¿No? No, nadie diría. Es el frío. Estoy harta de este frío. No puedo más. Dentro de poco Oh. estarás harta del calor, no te preocupes. Joder. Vamos a guardar esto para que lo recuerdes. Para mí yo del futuro. Van life frío solo para esquiar. Solo para esquiar. Nacho. Toma, Nacho, ven.
Nacho, ven. Up. Nos hemos hecho un desvío de la carretera austral para venir por la ruta de la costa que va bordeando el mar, pasando por pueblitos, cada uno con su pequeña iglesita amarillo fosforita, con sus casitas, con su parque infantil. Parece un sitio muy tranquilo para vivir, la verdad. Nacho, vamos. Venga que tú puedes. Vamos. Vamos. Nacho. Vamos. No tengas miedo. Vamos, up, up chico, venga, vamos. Muy bien, ese perro. Este agua es súper transparente. Se ve el fondo y Nacho tiene mucho miedo. Me piro a mi casita, pero muy transparente este agua. Y está el fondo lleno de mejillones. Ojalá estuviese lleno de mejillones, porque el agua estuviese muy sana, se reproducieran muy bien aquí, pero la verdad es que está lleno de mejillones porque esto está lleno de cultivo de mejillones, es una pena. Pero bueno, como decía el señor en el barco el otro día, es que el agua de Chile es muy fértil y nos da todo esto. Bueno, a comer. They come out to be seen in the night while we trick or treat. A ghost will be ghosting, it's the kids that scare the most, but I don't blame them, they just wanna have some fun. La, la, la. Esto no es ninguna solución, pero es una pena que así sea. Que tengan un día mejor. El solecito, Casa para la noche. Son las 4 de la tarde y parece que son las 7. Pero estamos en Contao, un pueblo donde no se puede pedir crédito. Todo se paga al contado. Bueno, es una pena, no hemos grabado donde estábamos antes, pero es una pena que sea así en estos países. No estamos aquí para criticar ni para dar lecciones a nadie, pero es muy triste cuando se ve los otros animales sufrir por la irresponsabilidad de los seres humanos, que podríamos ser más responsables. Nos sentimos muy importantes con lo inteligentes que somos, pero no buscamos tener la responsabilidad que nos corresponde y es una pena. Pero bueno, ahí me corto. Igual mejor os enseñamos las vistas que tenemos. ¿Está viendo por dónde entra? ¿Le ves? Sí.
Claro, te he dicho. Ay, pero creía que habían ido al camino. Pasada, ¿eh? Pues este es el tiempo que nos ha brindado la carretera austral casi todos los días. Y la verdad es que lo hemos repetido hasta la saciedad, que no queríamos llegar aquí tarde porque se nos echaba el invierno encima y nos habían dicho que habría muy poco sol. Y pues se ha confirmado que hay muy poco sol. Llevamos una semana con nuestras baterías con menos de 30% de carga. Ahí pensando si encender el ventilador, si apagar la calefacción. Siempre en contingencia energética. Tuvimos mucha suerte la primera semana. Sí, tuvimos una primera semana muy buena, cuando hemos disfrutado de la zona del lago General Carrera, las cuevas de mármol, del Valle Chacabuco, por donde hemos cruzado la frontera, nos hacía muy bueno. Pero ahora es como el tiempo interminablemente malo, que no termina nunca. Se entiende por qué todo esto es verde, pero es que cuando se vive, nuestra furgo es grande, pero cuando se vive en un espacio tan pequeño se hace saturante, se dice así. Como es cansado vivir, porque al final no podemos abrir las puertas y tener la libertad de estar un poco libertad, y tener el gusto de estar fuera. No podemos. No. Pero bueno, ya me está echando la bronca. Y hoy terminaremos la carretera austral. Nos ha sabido a poco por el mal tiempo esencialmente. Es verdad que la carretera austral parece como el hijo pequeño de la 40. ¿Qué opináis de esta situación de inseguridad absoluta en la que graba mientras conduce cuando está lloviendo? Seguro que nuestras madres tienen algo que decir al respecto. Seguro que sí, seguro que la policía también. ¿Puedes darme la cámara? Sí, mira, voy a 60. Dame la cámara. Gracias. Está grabando eso. ¡Hola! Hemos cambiado de interlocutor. Como te decía, el tipo de vehículo ahí es N1 en Europa. No son malas las vistas, ¿eh? A quien no le compete decidir, él dice que es un furgón. Y él ha dicho, al llegar tú ve a reclamar. Bienvenidos a Puerto Montt.